sembrado en nuestro ser para llevarlo a la práctica. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Y todos decimos amén. Gloria a Dios. Vamos a abrir la Biblia en la segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 1. Dice así la palabra de nuestro Dios: por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Pidámosle al Señor las virtudes que necesita nuestra alma. Con toda su fuerza, pídale al Señor. Amén, gloria a Dios. Hemos orado, le hemos pedido a Dios que Él nos hable a nuestros corazones. Tome su asiento, por favor. Esta carta que escribe el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, nos anima, nos alienta, nos motiva a ser personas con un corazón limpio, con un pensamiento limpio. Si usted revisa el capítulo 6, en sus últimos versículos vemos registrado las promesas que se manifiestan en este capítulo 7. El Espíritu de Dios envía su palabra y dice: por tanto, amados. Esto nos habla de que su pueblo, sus hijos, hemos sido redimidos, salvados por la gran manifestación del amor de Dios hacia nuestra persona. Por eso usted es un amado y una amada de Dios. Y nos dice: ustedes tienen promesas, y menciona con claridad estas promesas, teniendo estas promesas. Entonces vamos al capítulo 6, versículo 16, 17 y 18. Ahí están estas promesas que tenemos como hijos amados. Yo le pido que abra su oído, su entendimiento, su corazón, y valoremos estas palabras que nos da el Señor. El Señor nos hace ver que las promesas hechas a los hijos amados es que entendamos con claridad que nosotros somos templos del Dios vivo. En la actualidad no hay un templo físico en Jerusalén. Ahora el templo es usted y soy yo. Somos templos del Dios vivo. Y lo menciona así: templos del Dios vivo. Y si Él vive, nosotros vivimos. Desde ahí debemos nosotros de valorar, de tener muy claro la importancia de cuidar el santuario, o sea, tu cuerpo.
Desde la cabeza hasta la planta de tus pies corre la sangre. Hay una conexión. Lo que es tu cerebro con todo tu ser funciona de una manera inteligente y extraordinaria, porque el creador que hizo ese cuerpo es inteligente y extraordinario, nuestro Dios. Desde que estabas en el vientre de mamá, desde la gestación, sus ojos te han mirado, te han cuidado. Dios ha hecho muchas inversiones para tu persona, solo que a veces no las comprendemos, pero Dios ha invertido mucho en ti. Dios ha hecho muchas inversiones en tu persona. Y hay una promesa que dice Dios, que desde el vientre hasta la edad de ser un anciano, hasta las canas, dice la Escritura, Dios te guarda, Dios te protege, Dios provee, Dios sustenta, Dios te otorga su preciosa gracia. Pero ahora viene la promesa y viene el mensaje tan valioso, porque dijo Dios: habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces, ¿dónde habita la presencia divina? En nosotros. Por eso es de suma importancia entender que Dios está dentro de nosotros. Por eso debemos de cuidar el santuario, cuidar el templo, o sea, cuida tu cuerpo. No lo contamines, no lo ensucies, no lo infectes, no lo desconectes del servicio a Dios. Ese cuerpo debe de estar entregado, debe de ser consagrado, apartado, dedicado para la presencia divina. Entonces, la promesa que Dios hace es: yo habitaré en ellos. Vamos, tóquese su vientre y diga: gracias porque estás conmigo, Señor. Dice: y andaré entre ellos. O sea, quiere decir que cuando nos reunimos, cuando nos congregamos, Él se mueve en medio nuestro. Su presencia está en medio nuestro. Entonces viene la instrucción y dice: por tanto, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Versículo 18 dice: y yo seré para vosotros Padre, y vosotros seréis para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Celébrelo, porque si Dios es por nosotros, si Dios es por nosotros, por eso cuando la persona tiene la presencia de Dios, no hay diablo, no hay demonio, no hay espíritu maligno, no hay brujería, no hay hechicería que pueda irrumpir, que pueda penetrar la vida de una persona. Y ahora también agreguemos: no hay virus que entre en el cuerpo de una persona que tiene al Espíritu de Dios, que tiene a la presencia de Dios. Porque tú eres templo del Dios vivo. ¿Qué nos invita nuestro Señor? Nos dice: ustedes tienen estas promesas.
de que Dios va a estar en ustedes, va a caminar con ustedes, van a ser recibidos por Él, van a ser hijos amados, van a tener la protección divina. Pero tienes que salir, tienes que abandonar aquello que produce inmundicia en tu vida. Tienes que alejarte de aquello que produce contaminación a tu cuerpo. Tienes que abandonar las cosas impuras. Dice aquí: limpiémonos de toda inmundicia, de la carne y del espíritu. Hay cosas externas que quizás estás haciendo que no están dentro de la voluntad de Dios. Pero hay cosas internas que estás escondiendo o que estás guardando, que estás dejando que germine en tu ser y que no son gratas ante los ojos de Dios. Hay cosas que solo tú y Dios saben que has hecho o que estás desarrollando y que de alguna manera genera vergüenza. Pero Dios en esta hermosa noche nos dice: hay que limpiarnos de toda inmundicia. Hay que abandonar lo impuro. Hay que abandonar lo que no es sagrado. No debemos mezclar lo santo con lo profano. No podemos vivir entre la santidad y la inmundicia. Eso no lo debemos de desarrollar. Porque Dios es santo. Vamos a declarar 3 veces la palabra santo, 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 con toda nuestra fuerza. 1, 2, 3. Una vez más. Ahora hagámoslo en hebreo. Kadosh, kadosh, kadosh. 1, 2, 3. Con más volumen. Más volumen. Más. Kadosh, kadosh, kadosh. Kadosh, kadosh, kadosh. Kadosh, kadosh. Fuerte aplauso al Rey de Reyes. Entonces, cuando vemos este mensaje que Dios envía a su pueblo, nos hace ver la importancia de conducirnos por el sendero recto. Nos hace ver la importancia de cuidar la santidad. Ahora, la santidad no es un contenido de reglas y normas en donde te dicen: no esto, no esto, no hagas eso, no hagas eso. No, la santidad es una vivencia, es una degustación, es una conciencia que tiene muy claro la importancia de degustar y de convivir y de vivir con la presencia divina. Cuando el Espíritu de Dios está dentro de nosotros, te comenzará a guiar a toda verdad. Te enseñará qué es lo bueno, lo aceptable y lo perfecto. Vamos, levante su voz y dígale al Espíritu de Dios: guíame a lo bueno, a lo aceptable y a lo perfecto. Y ahora hagamos otra oración y digámosle al Espíritu de Dios: Espíritu de Dios, coloca en mi vida amor, poder y dominio propio. Amén.
Vemos entonces, quiero conectar esta enseñanza con lo que vimos el día domingo. Vemos en la visión que tiene el profeta Isaías, vemos cómo se le abren los ojos y Dios le muestra esta visión del trono alto y sublime. Y dice que por encima de él habían serafines. Y los serafines son seres de fuego. Y por lo regular, cada que vemos en las Sagradas Escrituras el fuego, tiene que ver con la santidad. El fuego está relacionado con la santidad. Por eso, el apóstol Santiago dice que cuando los hijos de Dios, cuando tú estés en una prueba, debes de alegrarte, debes de celebrar, porque están purificando tu vida. Las pruebas purifican, limpian, desintoxican. El fuego hace que tú brilles. Por eso el apóstol Santiago dice: alégrense cuando estén en pruebas. Y en la carta a los Hebreos dice que para que participemos de la santidad de Dios, debemos de comprender que así como un padre disciplina a sus hijos, así el Padre que está en los cielos disciplina a sus hijos que Él ama. Aquí entre nos, ¿cuántos han pasado por problemas? ¿Sí? Te están purificando, te están refinando. ¿Cuántos han pasado por un momento adverso en su salud? Te están desintoxicando, te están haciendo ver que tú eres templo del Dios vivo. Y probablemente usaron un chicotito. ¿Se acuerdan de mi Señor Jesús? Yo creo hasta le puso nudos al chicote para que duela. Dios es maravilloso. Dice la Escritura entonces que en ese trono alto y sublime habían serafines, seres de fuego, y los seres de fuego están relacionados con la santidad. Dice la palabra de nuestro Dios que cada uno tenía 6 alas. Con 2 alas cubrían su rostro, con 2 alas cubrían sus pies, y con 2 volaban. Ese es el equilibrio que debe tener un hombre, una mujer de Dios delante de su Creador. Un número 1, cuando se cubre uno el rostro, es porque hay una reverencia, un respeto, una admiración, un asombro del Dios que tenemos. Las 2 alas que cubren sus pies tienen que ver con la adoración, la exaltación. Tiene que ver con la oración, tiene que ver con el postrarnos delante de Dios, tiene que ver con la intercesión, tiene que ver con el cántico, la celebración. Y con las 2 alas volaban, tiene que ver con nuestro servicio, nuestras acciones, nuestro carácter, nuestra forma de proceder. Hay personas que no tienen reverencia hacia Dios. Hay personas que no adoran a Dios. Hay personas que no oran a su Creador. Y eso hace entonces que su vuelo sea estéril, no haya fruto. Pero llama la atención cómo la voz que salen de esos serafines emiten un mensaje muy importante
de la dimensión donde está el trono de nuestro Dios. ¿Qué decían estos serafines? Pero hágalo con fuerza, energía, y usted es un hombre, un ser de fuego también, porque tiene al Espíritu de Dios. ¿Cómo debemos entonces mencionar estas palabras con toda su fuerza? ¡Santo, santo, santo! Ahora dígalo en hebreo. Amén. Fuerte aplauso a nuestro Dios. Dice que santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, y llena está toda la tierra de su gloria. Cuando vemos entonces 3 veces la declaración santo, 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 quiero que consideremos estas 3 santidades y las apliquemos a nuestra vida. Número 1, debe de manifestarse una santidad en nuestra persona. ¿Qué es la santidad? ¿Qué es Kadosh? ¿Qué es Kedushá? Es entender que somos personas apartadas, personas consagradas, personas dedicadas a un propósito. El Señor nos escogió, el Señor nos llamó, y Él quiere que seamos personas comprometidas con su reino, apartadas para su reino. Claramente dijo el Señor: no se puede servir a 2 señores en esta tierra. Con uno vas a quedar mal. Tiene que haber una determinación. Tienes que tomar una decisión. O sirves a Dios, o sirves a las estructuras que te atan, te esclavizan, te degradan, te enferman, te intoxican y te llevan y te arrojan a un abismo. O sigues al Creador que te da vida, alegría, paz y verdad. Se debe de tomar una decisión. No se puede servir a 2 señores. En Levíticos capítulo 20, versículo 7, el Señor dio una instrucción y dijo: santificaos pues y sed santos, porque yo soy el Señor vuestro Dios. Entonces tiene que haber una santidad en vuestra vida. Y vuelvo a repetir, la santidad es entender que soy una persona apartada para un propósito, consagrada para un propósito, elegida y dedicada a un reino. Eso debe estar muy claro en vuestra conciencia. Si Dios ya te rescató de la maldad, ¿qué tenemos que andar ahí nuevamente pisando terrenos peligrosos, terrenos sucios? Si Dios ya te rescató del pozo de la desesperación, ¿por qué te metes en esos asuntos que contaminan tu vida? Esa es una de las santidades que Dios quiere que nosotros comprendamos. La segunda santidad tiene que ver con la administración de nuestros tiempos. Tiene que ver con el saber valorar los tiempos que Dios nos da. Enséñanos a contar nuestros días, decía el salmista, de tal modo que traigamos al corazón sabiduría. Tenemos que aprender a discernir los tiempos, como los hombres de Isaacar, dice que eran expertos en discernir los tiempos. Que no vivamos como viven todas las personas, sino que vivamos con una conciencia clara de los tiempos que estamos viviendo. Por eso el Señor estableció 3 fiestas, y más bien serían 4 fiestas tan importantes, para que el pueblo de Dios en cada una de esas fiestas tuviese una preparación de esfuerzo en subir a Jerusalén,
en subir a la casa del Señor. Y por eso el salmista decía: yo me alegré con los que decían, a la casa del Señor iremos. Una cosa he pedido a mi Dios y esta buscaré, decía el salmista: que esté yo en la casa de mi Dios todos los días, para contemplar su hermosura, para inquirir en su santo templo. Esto nos habla de saber administrar los tiempos. Y el hijo de este rey llamado David, rey Salomón, nos enseña que hay 28 tiempos que debemos de administrar. 28 tiempos que debemos de saber diferenciar entre uno y otro. Por eso el Señor una ocasión le dijo a su pueblo: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, pero tú no quisiste? ¿Sabe qué siente nuestro Padre Dios cuando ve a una congregación comprometida con Él para servirle, adorarle, exaltarle? ¿Sabe qué siente su corazón? Su corazón se conmueve. Y entonces su gloria, su presencia desciende. Dios está en medio nuestro. Dios está con nosotros. Dios está alegre porque has hecho el esfuerzo en venir a su casa. Quizás el tráfico está pesado, la jornada laboral estuvo muy pesada, pero tú dices: hay un tiempo. Quiero dedicar este tiempo para entregárselo a mi Creador. Entonces, esa santidad es la santidad del tiempo. Tú santificas el tiempo en tu vida. Entonces, el Señor hará que todo aquello que se había programado para que se te otorgara en X periodo de tiempo, en la santidad del tiempo, lo que hace es recortarse los tiempos a tu favor. Lo que pareciera tardado, Dios lo hace más próximo, porque estás administrando bien los tiempos para Él. Le dices al cuerpo: cuerpo, estoy cansado, sí, estás agotado, estuvo muy pesado el trabajo, sí, pero demos otro esfuerzo, porque nos vamos a presentar delante del Creador, que nos hace redimir fuerzas, que nos rejuvenece, que nos ayuda, que nos abre los cielos, que nos hace entrar en reposo, porque dice: venid a mí los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Oh, amada iglesia, no hay tiempo perdido cuando se busca al Creador. La gente no lo entiende, por eso dice: ¿cómo es posible que el día en que más se vende estén ustedes metidos en una iglesia, en una congregación? ¿Cómo es posible que el día que más, los que tienen negocios, el día en que debes de abrir el negocio, debes de abrirlo para que haya más dinero, pero tú le has creído a Dios? Dices: no, el que da el poder para hacer las riquezas no es el cliente, no son las relaciones, sino es el Padre que está en los cielos. Él te da de manera sobrenatural, Él te respalda, Él te favorece, Él te conecta, Él toca corazones. Él es el dador de la vida, el dador de la bendición. Y la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. ¿Ven? Entonces, la santidad personal, tu cuerpo, tu mente y tu espíritu, día a día decirle al Espíritu de Dios: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, un espíritu recto.
Y diariamente decirle, que tu espíritu le hable a tu alma y le diga: alma mía, alaba al Señor. Porque a veces nuestra alma está desanimada, está deteriorada, está enferma, está débil. A veces nuestra alma no está de humor. Y luego el cuerpo con achaques, con dolores. Y luego escuchas una predicación que dicen: apláudele, cántale a Dios. Ay, si supiera cómo estoy. Pero ahí es donde tu espíritu, que tiene conexión con Dios, le debe decir a tu alma: alma mía, Él es el que rescata del hoyo tu vida. Él es el que te corona de favores y misericordias. Él es el que sacia de bien tu boca. Él es el que te rejuvenece como el águila. Alma mía, alaba al Señor. ¿Por qué te angustias, alma mía? ¿Por qué estás atribulada, alma mía? Espera en Dios. Él es vuestro refugio, Él es vuestra ayuda. Mis hermanos, las cosas cambian cuando tú santificas tu vida y santificas tu tiempo. Vamos a la tercera santidad. Y la tercera santidad tiene que ver con el espacio, el lugar donde vivimos, donde apartamos para tener comunión con Dios. En este momento, este lugar se ha consagrado y se ha apartado para que cuando nos congregamos juntos en este espacio sea un lugar de santidad en donde la gloria de Dios se manifiesta. Pero en casa debemos de tener un espacio, debemos de tener un lugar donde tú te encuentras con el Señor. Debe de haber ese espacio en donde tú dices: aquí es donde yo tengo experiencias con Dios. Ahí es donde tú te postras o te sientas para leer su palabra. Y a veces su espíritu te dice: eso que estás estudiando no es para mi pueblo hoy. Cámbialo. Pero es que está bien interesante esto. No. Mi pueblo necesita una instrucción diferente. Qué hermoso es cuando Dios te habla, te instruye, porque tienes un espacio dedicado para Él. La santidad del espacio. Por eso cuando todo el pueblo se reúne y juntos llenamos este lugar, cada uno aportando, cada uno trayendo algo. ¿Qué traéis, hermanos? Dice el apóstol Pablo. ¿Qué es aquello que tú traes cuando os congregáis? Ay, hermanos, hay unos que vienen cargados de chismes. Hay otros que vienen cargados de desilusión. Hay otros que vienen cargados de pereza, cargados de odio, cargados de amargura, cargados de tristeza. Pero bendito Dios, porque cuando la persona llega aún con sus cargas que enferman su vida, el mover del Espíritu de Dios, cuando comienza a fluir, cuando comienza a andar, caminar en medio nuestro, tú te has dado cuenta cómo tu alma comienza a disfrutar, a desechar esos pensamientos. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy cargando con esto? Si Dios es mi amparo, mi fortaleza, si Dios es mi pronto auxilio, si Dios es mi proveedor, si Dios es mi estandarte, si Dios es mi sanador, si Dios es mi pastor, si Dios es mi torre fuerte, ¿por qué te vas a afligir? ¿No acaso el Señor dijo: ¿acaso han visto ustedes a un pajarito preocupado, estresado porque no tiene que comer? No. El Padre que está en los cielos les provee su alimento.
Los lirios del campo están preocupados por los colores que visten. No, el Señor dice, vas a tener estos colores y la gente te va a admirar. ¿Cuánto dura una flor? ¿Cuánto dura una planta, hijos? Por eso el Señor dice, ¿cuánto más vosotros que sois templos del Espíritu de Dios? ¿Acaso Dios no va a proveer para tu alimento, para tu bebida, para tu vestimenta, para que tú lo degustes, lo disfrutes, para que tú vivas a gusto? ¿Dios acaso no moverá su mano para que tú estés bien? Claro. Mis pensamientos acerca de vosotros son pensamientos de bien y no de mal, dice Dios. Mis caminos no son vuestros caminos. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. A ti te va a ir bien. Te va a ir bien, dice el Señor. Por eso el Señor, al sacarlos de Egipto, dice el Salmo 78, dice que los condujo a una tierra santa. Los llevó a una tierra consagrada para Dios. Es la capital del mundo, Jerusalén. Ahí está el centro de reunión. Bueno, aún dentro de Jerusalén, Dios eligió un espacio donde colocar su templo. Y ese templo tenía también 3 dimensiones: el atrio, el lugar santo y el sagrado de los sagrados, donde estaba el arca. Note entonces cómo el Señor elige lugares especialmente en donde se deja mover su gloria y su Espíritu Santo. Podríamos levantar una voz de intercesión y decirle: Señor, este lugar es tuyo, esta casa es tuya, esta congregación es tuya. Me gustaría que todos elevaran su voz y diga y declare, esta congregación es tuya, Señor. Tú la compraste con tu preciosa sangre. Fuimos redimidos, fuimos santificados por tu sangre. Ahora diga: mi vida es tuya, Señor. Mis fuerzas son para ti, Señor. Mis pensamientos son para ti, mi Dios. Mi alma es tuya, Señor. Entonces, cuando se escucha esa voz, santo, 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 debe de traer un mensaje a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestra conciencia, de cuidar eso: la santidad personal, la santidad del tiempo y la santidad del espacio, del terreno. Que no menospreciemos los espacios que Dios nos otorga, los privilegios que Dios nos da. Cuando el Señor te llama y te dice: quiero que así, fíjese qué tan caballeroso es nuestro Padre Dios. Quiero que me apoyes sirviendo en esta área, sirviendo en esta otra área. Quiero que me apoyes en esto. ¿Sabe a veces cómo se comporta el ser humano? Y dice: no tengo tiempo, no puedo. Entonces ya tu vida la estás sacando de los linderos de la santidad y los linderos también de los tiempos. Ya no santificas el tiempo y por ende tu presencia o tus pies están colocados en otro lugar que no corresponde. Se pierden esas 3 santidades. Vamos a repetir, diga: la santidad personal, la santidad del tiempo y la santidad del espacio. Las cuidaré. Pero esa visión también a otro hombre de Dios, al sacerdote Ezequiel, le mostraron también un agregado a esa visión. Y dice que en ese trono alto y sublime había 4 seres vivientes.
El profeta Isaías vio serafines. El sacerdote Ezequiel y profeta de Dios también vio, pero querubines. Y dice que esos querubines o esos seres que estaban en el trono de Dios tenían 4 rostros, tenían 4 manifestaciones distintas. Y todo ello en conjunto viene a mostrarnos a nosotros como creyentes en Dios 4 cualidades, 4 virtudes que debemos de desarrollar en nuestra vida como hombres, como mujeres de Dios. Y si nosotros vivimos conectados a la santidad del tiempo, a la santidad personal y a la santidad del espacio, viviendo y practicando lo que a Dios le agrada, estar dentro de su voluntad. Por eso Jesucristo dijo: yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre. Yo no hablo por mi propia cuenta, sino lo que el Padre me dice que yo hable. Así dijo el Señor Jesucristo. Entonces vemos cómo estos 4 seres vivientes, aquí en Ezequiel 1:10 dice que era cara de un hombre, la cara de un león, la cara de toro y la cara del águila. 4 seres vivientes con diferentes rostros. Ahora, veamos lo siguiente. Vamos a hacer un pequeño recordatorio para que usted no se sienta el muy, ni la muy, ni la última Coca-Cola en el desierto. Porque el Señor es muy agradable en su manera de enseñarnos, para que no pretendas enorgullecerte, no pretendas, o más bien le pongas un alto al veneno que promueve Satanás. Ese veneno se llama orgullo, altivez, soberbia. Todo eso echa a perder la dimensión de estos 4 rostros. Pero hay que entenderlo. Miren, el Espíritu de Dios una ocasión inspiró al apóstol Pablo para que nos hiciera reflexionar lo siguiente. 1 Corintios 1:26, y ahorita regresamos a esta visión de los 4 seres vivientes. Dice: pues considerad, hermanos, considérenlo, hermanos, así está diciendo, pónganse pilas. ¿Sí me están a entender? Ubíquense. Aunque seas maya, totonaca, chichimeca, no te creas muy. Ubícate, mira lo que dice. Vuestro llamamiento no hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Fíjate. El llamamiento del Señor integró a más personas que tienen las siguientes características, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es. Versículo 29, lea con toda su fuerza, ¿qué dice? Para que nadie se jacte. Entonces, ¿de dónde sacó la materia prima nuestro Padre Dios? De lo necio, lo débil, lo vil y despreciado y lo que no es. Imagínese un poquito en la junta de la corte celestial, cuando delante de los serafines, querubines, ángeles, arcángeles, Dios manifestó su proyecto y dijo: de lo vil, lo menospreciado, lo que no es, lo que es necio, voy a sacar algo glorioso. Esas personas se convertirán en el templo del Dios vivo. Esas personas se convertirán
en el santuario del Espíritu de Dios. Y entonces, imagínense un poquito a los ángeles, a los serafines. Imagínense el rostro de los seres vivientes cuando se enteraron de la gente que iba Dios a ocupar para consagrarlos al servicio de su obra. Aquí entre nos, si usted tuviera un equipo de fútbol, ¿usted ocuparía a lo más necio? ¿A los que tienen una patita delgada, flaquita? ¿O a los bombochos? No, creo que usted elegiría haría una selección de lo mejor para enfrentarse en esa competencia, ¿sí o no? Pues Dios dijo, les voy a dar una cátedra de cómo lo necio, lo vil, lo menospreciado, lo que no es, lo débil, los voy a convertir en gente poderosa. Los voy a convertir en gente extraordinaria. Los voy a transformar en gente de luz. Oh, celébrelo, porque qué de bueno teníamos nosotros. Diga con toda su fuerza: gracias por el poder. Gracias por la distinción. Gracias por la gloria. Gracias por la gracia. Porque todo eso Dios lo puso a la disposición nuestra para hacernos extraordinarios. Entonces, vemos cómo el ser humano, su estancia en la tierra, ha descuidado este proyecto. Ha descuidado este mensaje. En el libro de Génesis capítulo 4 versículo 26 dice que a Set le nació también un hijo y le puso por nombre Enos. Las traducciones en español dicen lo siguiente: por ese tiempo comenzaron los hombres a invocar el nombre del Señor. Este término, comenzaron a invocar el nombre del Señor, no es lo correcto en lo que dice la raíz de esa palabra. Cuando vamos a la declaración en hebreo, la lectura en hebreo, dice Uleshet Gam Hu Yulad Ben Vayikra Et Shemo Enosh Has Ujal. Esta palabra Ujal, su raíz es halal, y halal es profanar. Usted lo puede investigar en el diccionario Strong, es la palabra 2490, esta palabra, y lo que significa es profanar, contaminar y deshonrar. Fíjese cómo la conducta del ser humano desde muchos años atrás, el hombre ha alterado su santuario. El hombre ha contaminado ese templo, o sea, su cuerpo. Y esa palabra Ujal tiene un valor numérico de 49 y refleja los 49 escalones de degradación o de infección. Por eso después del sacrificio, pasaron 49 días para que llegara el día 50, la fiesta de Shavuot o la fiesta del Pentecostés, para que el hombre le fuera otorgado el poder sobrenatural del Espíritu Santo de Dios. Por eso el hombre no debe descuidar la presencia del Espíritu Santo, porque esos 49 días manifiestan los 49 escalones de ascenso
esfuerzo, compromiso, obediencia. Y el Señor dijo: no salgan de Jerusalén hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Porque desde mucho tiempo atrás los hombres comenzaron a profanar el nombre de nuestro Dios. No a invocar, sino a profanar, a violentar, a deshonrar el nombre de Dios. Y por eso ahora nosotros, el Espíritu de Dios nos enseña y nos dice: ustedes son templos del Dios vivo. No vayan a deshonrar, no vayan a contaminar, no vayan a violentar, no vayan a profanar el nombre de Dios en sus vidas. Porque el Señor ha prometido estar con nosotros. ¿No están escuchando? El Señor ha prometido estar con nosotros y caminar en medio de nosotros. Entonces, vemos que el nombre de nuestro Dios está compuesto por 4 letras. Me gustaría que todos lo declaremos. Usted ya las conoce, con toda su fuerza, que se oiga fuerte y que el nombre de Dios sea glorificado. ¿Qué letra es esta? Una vez más. Entonces, vemos cómo estos 4 seres vivientes están en el trono de nuestro Dios. Uno tenía rostro de águila, rostro de león, rostro de buey y el rostro de un hombre. Vemos qué relación tiene esto, qué mensaje el Señor nos da a nuestras vidas, qué mensaje el Señor otorga a nuestro corazón a través de esto. El rostro de águila representa la sabiduría que debe de adquirir el hombre. El león nos muestra la fortaleza que debe de absorber, el poder, la fortaleza. El buey representa la riqueza y el hombre representa el carácter humilde. Como se dará cuenta, son 4 virtudes tan gloriosas que el Señor entrega a los que están cerca del trono de Dios, o a los que permiten que en su corazón se establezca el trono de Dios. Hagamos una palabra profética y diga conmigo: yo recibo sabiduría, fortaleza, riqueza y camino en humildad. Ahora, el Señor nos ha otorgado 4 libros que contienen el Evangelio de Jesucristo y los vamos a relacionar. Uno de ellos, el águila, lo relacionamos con el Evangelio de Juan. El león lo relacionamos con el Evangelio o el libro de Mateo. El buey lo relacionamos con el Evangelio o el libro de Marcos. Y el hombre con el libro de Lucas. Y también en la santidad de nuestro tiempo debemos de considerar estas 4 fiestas, 4 tiempos, 4 memorias, 4 acciones en nuestra vida. El águila representa la fiesta de Shavuot o la fiesta del Pentecostés. Usted sabe que en esa fiesta se entregó en los mandamientos divinos, pero también en esa fiesta descendió el Espíritu Santo de Dios sobre los que estaban en el aposento alto. Si queremos adquirir sabiduría, debemos de prestar mucha atención, número 1, al Espíritu de Dios, pero también a la palabra inspirada por el Espíritu de Dios. Eso hará que el hombre, eso hará que la mujer tenga una visión clara de lo que es la voluntad divina. Si a nuestro corazón lo enriquecemos con sabiduría, entonces nuestros pensamientos se conducirán de manera segura, de manera prudente, de manera sabia,
porque el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Entonces, veamos qué importante es atender la palabra de Dios y pedirle al Espíritu de Dios que Él abra nuestro entendimiento, que nos guíe, que nos revele, que nos muestre su preciosa voluntad. El león, que representa la fuerza, el poder, la fortaleza, está relacionado con el Evangelio de Mateo, el Evangelio que habla del reino de Dios. Ahí es donde están las parábolas del reino de Dios, y eso está relacionado con Rosh Hashanah, el saber entender, el saber valorar el principio, la cabeza de año. Ahí es donde nosotros debemos de comprender cómo el Señor es la Aleph y la Taf, o en griego el alfa y la omega. De principio a fin, Él está dirigiendo de principio a fin, Él gobierna de principio a fin, Él administra de principio a fin, Él es el Rey, y ningún propósito de Dios puede ser estorbado. Lo que Él determina, lo que Él habla, lo que Él promete, se cumple. Todo se cumple. Por eso debemos de tener muy claro esto. El Rey es nuestro Padre y nos ha conectado a ese reino inconmovible. Por lo tanto, tenemos que ser personas que manifestemos gratitud, que manifestemos agradecimiento en todo tiempo, en todo momento, sea cual sea la situación. Démosle gracias a Dios porque Él está al pendiente de nuestra vida. Bendito su nombre. El tercer ser viviente que está relacionado con la cara de buey, la cara de ese toro, vemos cómo representa la riqueza. Se dará cuenta cómo todo está relacionado. Al patriarca José lo relacionaron con el rostro de un toro, y usted se dará cuenta cómo le otorgaron todas las riquezas. También por eso de una manera equívoca, los hombres de Israel se equivocaron cuando levantaron ese becerro de oro, y todo relacionado con la riqueza. Pero en este sentido correcto, ese rostro de toro manifiesta la dimensión de la abundancia y de la riqueza que Dios le otorga a sus hijos. Por eso hemos relacionado el nombre de nuestro Dios de una manera vertical, para que veamos cómo al verlo de manera vertical se conforma la imagen de una persona. Vemos en la parte superior la cabeza, los brazos, lo que es la conexión, lo que es el órgano sexual, y las piernas, los pies. Entonces nos damos cuenta cómo la riqueza no llega a la persona cuando está metido, número uno, en idolatría. No le llega a la persona cuando está metida en desórdenes sexuales. No le llega a la persona la riqueza cuando tiene contaminada su mente con acciones, o, para ser muy claro, con la pornografía. Porque eso impide que la relación, la conexión entre los demás sea sana. Por eso bueno es que como hijos de Dios cuidemos las trampas, las falsas propuestas, las falsas ilusiones, como lo que quisieron hacer con el patriarca José. La esposa de Potifar quiso truncar, quiso cortar la conexión de esos sueños que Dios le había otorgado, lo quiso infectar. Pero vemos cómo nuestro Dios fortaleció, cubrió a ese hombre para que sus sueños se hicieran una realidad. Y Dios
dice muy claramente en su palabra que nuestro Señor Jesucristo, estando en su trono de gloria y portador de la riqueza de todo el universo, dice que se despojó, se hizo pobre para que ahora sus hijos sean enriquecidos en todo, tengan riqueza en todo. Y riqueza no se refiere solo a cosas materiales, no, sino la riqueza viene de esa administración interna, del ser interno a lo externo. Vamos a declararlas. Levante su mano y diga conmigo: gracias por la riqueza en mi espíritu, la riqueza en mi carácter, la riqueza en mi destino, riqueza en mis relaciones y riqueza en mis finanzas. Eso Dios lo ha dado a su pueblo. Por eso, grábese bien esto. Esta ministración está relacionado con la Pascua, con Pesaj. Por eso no se nos debe de olvidar a nosotros recordar, hacer memoria del sacrificio de Jesucristo. En esta congregación tenemos ese hábito de cada principio de mes, recordamos ese sacrificio que el Señor ha hecho con nosotros al participar de la Santa Cena. Porque esto no se debe de olvidar, debemos de traerlo a la memoria hasta que el Señor venga por su iglesia. Entonces, ¿qué estamos atrayendo a nuestra vida cada vez que recordamos el sacrificio del Señor Jesucristo? Riqueza. Vamos, levante su mano y diga: yo recibo sabiduría, fortaleza y riqueza. Y también el otro rostro del ser viviente es la del hombre. Y ahí lo que tiene que desarrollar el ser humano es la humildad. Dios no se complace con los orgullosos, ni los soberbios, ni los altivos. Dice que al altivo lo mira de lejos. Dice que a los soberbios Dios los resiste. O sea, podrá orar muy bonito, podrá cantar muy bonito, podrá predicar muy bonito, pero si es soberbio, si es orgulloso, Dios los resiste, Dios los hace a un lado. Pero a los humildes los corona de gracia. Entonces hay que echar fuera esas infecciones diabólicas que afectan y contaminan a la persona. Y eso está relacionado con el Evangelio de Lucas, en donde habla: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y está relacionada con la fiesta de Sucot, la de los tabernáculos, teniendo muy claro que representa esa fiesta de que estamos de paso en esta tierra. No estaremos aquí por muchos años, solo los que Dios haya determinado en su libro la existencia que tengas que desarrollar. Pero estamos de paso. El apóstol Pedro describe y dice que somos peregrinos, somos turistas. Por eso no te enfermes, no te aflijas, no te ensucies tu corazón por las cosas materiales. Toma en cuenta que cuando uno parte de esta tierra, nada nos vamos a llevar. Nada nos vamos a llevar, nada. Y nada es nada. Aunque te pongan el traje que más te gustaba, aunque te pongan tu reloj que más te gustaba, ahí se va a quedar. Y al paso de los años, el jugo gástrico o las toxinas que se desprenden del cuerpo acabarán consumiendo todo. La ropa se deshace, hasta la caja, hasta el féretro se pudre, se deshace. Uno se queda asombrado cuando uno ve una exhumación. Dice: ¿dónde está entonces el cuerpo? Ya no está. Aunque la caja sea muy lujosa, todo se corrompió, se echó a perder.
lo único que queda es el cráneo. Eso es triste, que muchas veces por un bien material la gente pierde su paz, están en los juzgados, están en litigios, perdiendo la tranquilidad, la armonía que Dios da, porque no se tiene claro que Sukkot representa que estamos de paso. Pero por eso Dios envía su palabra, para que entendamos que al estar en esta tierra, Dios abastece a sus hijos, a sus hijas, de sabiduría, fortaleza, riqueza y humildad. Póngase sobre sus pies. Dice la primera carta del apóstol Juan, su capítulo 3, versículo 2. Dice: amados, ahora somos hijos de Dios. Vamos, levante su mano, diga: yo soy hijo de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Dice: pero sabemos, con toda su fuerza diga: sabiduría, fortaleza, riqueza y humildad. ¿Qué vive una persona que es sabia, que es poderosa, que tiene riqueza? ¿Cuál es el resultado de esa persona? ¿La humildad? No, es el orgullo. Pero los hijos de Dios somos hijos amados, que Dios habilita para vuestra vida sabiduría, poder o fortaleza, riqueza. Pero Dios dice: manténganse humildes, porque eso hará entonces que mi trono y mi nombre esté en ustedes. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica, así como Él es puro. Vamos a cuidar nuestra santidad. ¿Vas a cuidar la santidad de tu tiempo y la santidad del espacio? No vayas a introducir a tu casa cosas sucias, idolatría, pornografía, cosas que contaminan tu vida. No, porque el Señor está dentro de ti. Ten reverencia, cubre tu rostro, cubre tus pies y vuela. Desarrolla lo que Dios ha hablado acerca de tu persona, porque seguro es que Dios te va a respaldar en ese negocio, en ese trabajo, en ese ministerio, en ese proyecto, en esa tarea que tú desarrollas. Dios de que te respalda, te respalda. Dios de que te bendice, te bendice. De que se cumple, se cumple. Quiero levantar tus dos manos a Dios. Padre del cielo, abre tu boca y dile a Dios: gracias por haberme elegido, por haberme escogido. Gracias, Señor. Gracias porque, Señor, nos das esa oportunidad, mi Dios, de tener tu presencia en nuestros corazones. Gracias, Dios. Abre tu boca, dile: gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Reposa en mí, reposa en mí, Santo Espíritu de Dios. Reposa sobre mí, reposa en mí,
reposa en mí. Santo Espíritu de Dios, reposa sobre mí. Llena mi vida, dulce Espíritu de Dios. Llena mi vida con poder. Llena mi vida, te lo pido por favor. Llena mi vida con tu unción. Padre del cielo, aquí tienes a tu pueblo, a tus hijos,